¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al resumen de lo que ha dado de sí la actividad parlamentaria en una semana en donde el Gobierno canario ha abordado la emergencia habitacional por la que pasa Canarias. El consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, ha presentado a los cabildos insulares el decreto que persigue paliar la falta de vivienda pública y protegida en Canarias. El debate se ha centrado en la ley del suelo y en la posibilidad de construir a partir de ahora viviendas en suelo residencial calificado anteriormente como suelo rústico. Enseguida abordamos este asunto, antes vamos con otras cuestiones que también han sido noticias esta semana en la Cámara Regional. Los jóvenes han perdido interés por el sector primario, no les resulta ni atractivo ni rentable, por eso el relevo generacional de esta actividad en Canarias no está asegurado. El consejero de Agricultura ha hablado esta semana de sus planes para revertir esta situación. La Comisión de Radio Televisión Canaria ha dejado claro el compromiso y la apuesta por la imparcialidad de la información y la libertad de expresión en la tele y radio públicas. La administradora general abordó otras cuestiones como la estabilización del personal laboral temporal. El Parlamento se ha sumado a la conmemoración del Día de las Mujeres con unas jornadas y con un gesto. A partir de ahora, 2 de las salas cambian de nombre para favorecer la inclusividad. La presidenta de la Cámara ha expresado su compromiso con la igualdad real. Esta semana conoceremos el lado más personal de Nicasio Galván, diputado del Grupo Parlamentario Vox. Descubriremos sus gustos musicales, su afición por la lectura y esos rincones que considera indispensables visitar. Y esta semana nuestra invitada en la entrevista es la diputada más joven de la Cámara, Alicia Pérez, pertenece al Grupo Socialista y la vocación política le viene de familia. Hemos hablado de los asuntos más urgentes para Canarias en vísperas del debate del Estado de la Nacionalidad. Ya tenemos con nosotros a la invitada del programa Parlamento de esta semana, ella es Alicia Pérez. ¿Qué tal? Hola, Alicia, bienvenida. Alicia Pérez, diputada del Grupo Parlamentario Socialista Canario, diputada por la isla de Lanzarote. Se estrena además en esta legislatura como diputada en estos escaños. Además se da la circunstancia de que es la diputada más joven de todo el Parlamento. Pues sí, tengo la suerte y la responsabilidad de ser la diputada más joven de la Cámara y bueno, con muchas ganas y con mucha fuerza para afrontar esta nueva etapa. Sobre todo porque también una de sus intenciones, imagino, será también llevar las inquietudes, los problemas de los más jóvenes en Canarias, que son muchos, y que se vean reflejados en las políticas que se trabajan desde el Grupo Socialista, ¿no? Pues sí, tengo la portavocía de Juventud en este caso y desde el Grupo Parlamentario Socialista lo que queremos llevar es esa voz de los jóvenes, sobre todo además que sientan apego también por el Parlamento de Canarias, que parece más bien una institución alejada de ellos, pero es donde se tratan las leyes y de donde salen los procesos que ellos necesitan para afrontar temas como la emancipación. ¿Y cómo está siendo la experiencia? Porque usted no sé si está, interés por la política le viene de rama más familiar o por esa vinculación que ha tenido con colectivos, con juventud en su isla en Lanzarote. Pues bueno, es verdad que la política me viene de familia, ¿no? De tradición además socialista. Mis padres además también fueron diputados del Parlamento de Canarias y eso también se le suma mi implicación en Juventudes Socialistas de Lanzarote, de Canarias y en alguna asociación feminista. Bueno, y vamos a hablar de lo que está haciendo el trabajo en la Cámara. Ahora se están cumpliendo unos 6 meses de legislatura. ¿Cuál es el balance que se hace desde el Grupo Socialista? La semana pasada escuchábamos a la presidenta del grupo, Anira Fierro, hablar con el presidente e insistirle en que, a juicio de los socialistas, las iniciativas que se están llevando al Parlamento no responden a las necesidades reales de los ciudadanos. Pues podríamos valorar esta etapa como decepcionante, ¿no? Esperábamos que el Gobierno de Canarias actual apostara por la mayoría social y en este caso vemos que los decretos que saca adelante no tienen nada que ver con favorecer a esta población, sino que
favorece a unos pocos y además a intereses que, bueno, no creo que sean los que Canarias necesita. Con lo cual estamos un poco, pues eso, decepcionados y reivindicativos porque creemos que todavía pueden cambiar el rumbo de estas políticas y lo deben hacerlo mirando por la gente, que es para lo que están aquí. Efectivamente, ese es el trabajo que se tiene que hacer aquí, trabajar por los problemas de la gente, pero es verdad que hay noticias que irrumpen también en la Cámara Regional y vamos con la que está marcando sin duda pues los últimos días, las últimas semanas también ese caso Mascarillas que empezó en la península y que ahora tiene ramificaciones aquí en Canarias. ¿En qué medida cree que la comisión de investigación que se ha solicitado va a servir para esclarecer algo? Por lo pronto los socialistas no se oponen, no van a ser obstáculos para que esta comisión se lleve a cabo. El Partido Socialista se ha declarado, bueno, defiende claramente que se lleve a cabo esta comisión de investigación y que caiga todo el peso de la justicia sobre aquellas personas que estén implicadas. No tenemos nada que esconder, estamos dispuestos a colaborar como ya hemos hecho desde que estábamos en el gobierno, que se nos solicitó esa información sobre los contratos de estas mascarillas y por ahora no hay ninguno investigado, ni el Partido Socialista de Canarias tiene a ninguna persona implicada en este caso, con lo cual nosotros estamos abiertos a que se investigue, que se estudie, pero además pedimos que, por supuesto, haya transparencia de todos los partidos políticos y no solo en Canarias, sino que estas comisiones de investigación que también van a llevar al Congreso se den en todas las comunidades autónomas, porque está claro que fue una etapa muy complicada, una etapa de crisis en la que, bueno, todos estábamos dispuestos, pero a salvar vidas. Y está bien que se revisen todos esos contratos, pero no solo de Canarias. Pedimos que se haga si queremos luchar contra la corrupción, debe ser un compromiso de todos los partidos políticos y a lo largo de todo el territorio español. Entonces pedimos que esa implicación de todos, por supuesto el Partido Socialista, que estamos totalmente dispuestos, pero también de todas esas comunidades autónomas presididas por otros partidos políticos. Teme que este asunto crispe el día a día del trabajo de la Cámara Regional, que en cierta medida era relativamente bueno, con sus rifirrafes habituales en los plenos, pero era un buen trabajo, nos lo han coincidido muchos de los diputados en decir que se puede trabajar. Quizá este tema puede crispar un poco los ánimos. Sí, está claro que en el pleno anterior ya se vio, este tema crispa, pero nos llama la atención que sea pues los que más crispan con el tema, en este caso el Partido Popular, quienes no están salvados de corrupción, ¿no? Nosotros tenemos una oposición proactiva, estamos comprometidos en trabajar por la mayoría social, que es la que nos dio el respaldo y por eso ganamos las elecciones en Canarias, y nos gustaría pues, bueno, que todos los partidos tuvieran el mismo compromiso que nosotros. Bueno, hasta que saltó este llamado caso Mascarillas y sus derivaciones aquí en Canarias, había otro asunto que estaba marcando el día a día de la Cámara, tiene que ver con la crisis migratoria que está atravesando Canarias. El Gobierno califica la situación de límite y en particular preocupa al Gobierno la situación de los menores migrantes. La consejera ha dicho que son más de 5.400 y se está apelando a la solidaridad del resto de comunidades autónomas. De hecho, el Partido Socialista se ha sumado a esa petición al resto de España para que sean solidarios y que se cambie la ley. ¿Qué expectativas tiene de que esto sea ágil y rápido como se le pide al Estado? Bueno, el Partido Socialista no es la primera vez que se enfrenta a estas crisis migratorias, ¿no? Tenemos que tener claro que es una crisis cíclica, que el problema viene de origen, que tenemos que trabajar también en origen para que estas personas no se vean obligadas, que se verán obligadas por los temas de cambio climático y sequía, pero que en mayor medida tengan apoyo en su lugar de origen y al llegar aquí, pues por supuesto se vean velados sus derechos humanos. Está claro que el Partido Socialista está totalmente implicado, se ha sumado al pacto de migración con el resto de fuerzas políticas y además el ministro Ángel Víctor Torres, con especial pues, piel sensible con este tema, está trabajando. De hecho, el próximo 18 de marzo se vuelve a reunir la Comisión de Migraciones y estamos seguros de que, bueno, tristemente hay que obligar esa solidaridad del resto del Estado, porque en el anterior gobierno, aunque había peticiones, pues el resto de comunidades autónomas no asumían pues acoger a estos menores. Canarias no puede más. Canarias somos un territorio solidario, pero nuestras limitaciones son evidentes, somos islas y creo que el resto del territorio español debería tener esa sensibilidad y
En la anterior legislatura se pedía a determinadas comunidades autónomas que acogieran a estos menores, muchas lo hicieron, muchas otras no. Estamos seguros que el Gobierno de España, en coordinación con el Gobierno de Canarias, conseguirán pues sacar adelante esta modificación a la legislación, pero que conste que tiene que ser votada por todos los diputados y senadores del Congreso y el Senado. Nos gustaría saber qué va a hacer el Partido Popular en este aspecto. Cuando en Canarias pide esa solidaridad, esperemos que también a nivel español pues la tengan. Luego hay otro asunto que sin duda también va a marcar pues los próximos días de trabajo en la Cámara. Seguramente se hablará mucho de este asunto en el debate de la nacionalidad, que es inminente, y hablamos de la vivienda. A día de hoy, si le preguntamos a sobre todo a cualquier joven, pero no tiene por qué ser joven, sobre cuál es su principal problema a día de hoy, probablemente le hable de lo imposible que está alquilar y ni siquiera plantearse comprar. Los jóvenes es que lo ven como una de las principales barreras que tienen para su desarrollo, ¿no? La verdad que el problema de la vivienda lleva años, ¿no? O sea, no es un problema que sí que es actual, pero que viene siendo arrastrado de años atrás. Y vengo de una isla como Lanzarote, en lo que la vivienda es prácticamente imposible conseguir un alquiler. Para una persona normal ya, pues para una persona joven, plantearse encontrar un alquiler pues es casi imposible, ¿no? Y ya pensar en una compra mucho peor. Además, estamos viendo que no solo es un problema de vivienda que está repercutiendo también a la hora laboral, porque la gente que se tiene que desplazar, por ejemplo, a islas no capitalinas como Lanzarote, no encuentran dónde vivir, con lo cual se dejan descubiertas plazas, por ejemplo, en educación, en sanidad, en los hoteles, ¿no? Cuando en los hoteles están dedicando sus viviendas para sus trabajadores, ahora las están convirtiendo en vivienda vacacional. Estas personas no pueden trabajar porque igual no pueden vivir cerca de su lugar de trabajo, con lo cual está siendo un problema muy importante para toda la ciudadanía, pero en particular para las personas jóvenes. Eso con respecto a la vivienda, ahora el Gobierno ha establecido un decreto, habrá que ver qué decir ese decreto, y hablaba usted también del alquiler vacacional. También se pretende regular de algún modo lo que está haciendo el alquiler vacacional, porque también en determinadas zonas turísticas está restando plazas de viviendas para las personas que, como usted decía, a lo mejor quieren trabajar en el sector turístico. Sí, nos parece, bueno, un poco contradictorio por parte del Gobierno de Canarias, por un lado declarar esa emergencia habitacional, pero por otro lado restar 17 millones del presupuesto a los programas de vivienda. El Partido Socialista apuesta por la vivienda pública, que es la que va a solventar que las personas en riesgo de exclusión social y pobreza puedan optar a esta vivienda, que son los que se ven además más alejados de poder encontrar un alquiler asequible, ¿no? Entendemos que si en Canarias se siguiera con el plan de vivienda e incluso si hiciera un tercer plan de vivienda en el que se contemplaran más número, un mayor número de viviendas públicas, paliaría un poco esta emergencia habitacional. Lo que sí nos preocupa es la forma de realizar ese decreto en el que, bueno, se puedan vulnerar determinadas cuestiones como la protección del territorio, o se le quiten o choquen las competencias entre los ayuntamientos y la comunidad autónoma. Y todos los asuntos que han sido objeto de debate entre la oposición y el Gobierno han tenido que ver con las políticas sociales. El Gobierno, por su parte, dice que están tratando de solventar situaciones que quedaron del anterior Gobierno, y ustedes, por parte del Grupo Socialista, principal partido de la oposición, pues le achacan que no están dando el suficiente apoyo económico, para empezar, a los programas de bienestar social, dependencia. Yo creo que el Gobierno de Canarias actual ya se le acabó eso de la herencia anterior, ¿no? Ya han pasado más de 8 meses casi desde que están gobernando, han sacado unos nuevos presupuestos. En los presupuestos se ve cuál va a ser o cuál es la intención del Gobierno de cara a la ciudadanía. Incumplen la Ley de Derechos Sociales, la Ley de Políticas de Juventud de Canarias, estamos esperando su implantación. Las listas de dependencia aumentan, los trabajadores que en dependencia exigen que se vuelva a la metodología de trabajo anterior, porque era más ágil a la hora de adjudicar ayudas.
Y una cosa es lo que se pueda decir, está claro que cada uno dirá lo que crea, pero los datos están ahí y nosotros vemos que sus políticas van destinadas no a la mayoría social, no a esta gente con necesidades, sino con decretos para las grandes fortunas o los empresarios. Bueno, hay una jornada señalada que se ha celebrado esta semana, el Día Internacional de la Mujer. Ha habido muchos actos también aquí en la Cámara Regional para conmemorar esta fecha tan señalada que hay que seguir reivindicando. También desde la parte de los más jóvenes consideran que queda todavía trabajo por recorrer con todo lo que se ha avanzado. Bueno, el día 8 de marzo es un día de reivindicación y por supuesto que las personas jóvenes somos conscientes de que se ha avanzado mucho y España ha sido bandera de la defensa de la igualdad, pero la igualdad real y equitativa todavía nos queda mucho por alcanzar, muchas brechas salarial, techos de cristal que seguimos teniendo que romper, pero nos preocupa especialmente y creo que es la clave de la agenda feminista actual del siglo XXI, es acabar con la trata y la prostitución de las mujeres. Creemos que es el objetivo inmediato que tenemos y esperamos que se legisle para erradicar pues, esta lacra y, por supuesto, la lucha contra la violencia de género, que a pesar de haber leyes, pues seguimos teniendo día a día mujeres asesinadas y no se puede permitir. Bueno, en estos próximos días se va a celebrar, ya lo apuntábamos antes, el debate del Estado de la Nacionalidad, quizá uno de los momentos más importantes cada año en la Cámara Regional, porque supone una especie de evaluación del gobierno en curso. Ustedes son el principal partido de la oposición. ¿Cómo va a vivir este debate, el primero que va a vivir aquí en la Cámara? Pues la verdad que estamos trabajando mucho de cara a que no sea una crítica por la crítica, ¿no? Creemos que se debe evaluar a este gobierno, pero además con datos y siendo solventes, ¿no? Y creemos que, pues bueno, este gobierno no está tomando las decisiones que creemos que Canarias necesita y lo viviremos, espero, tengo la esperanza de que sea un debate constructivo, ¿no? Un debate en el que vayamos más allá, como hemos conseguido en algunos momentos, como el Pacto de Migración o el Pacto por la Pobreza, ¿no? Que todos pues debatamos sobre ello, pero que al final encontremos pues cierto consenso para seguir avanzando y apoyando a la ciudadanía, desde luego cuando cuenten desde luego con el Partido Socialista para seguir avanzando, pero estaremos ahí de frente cuando veamos que se están vulnerando los derechos de la sociedad canaria. Bueno, ya para terminar, decimos que usted se ha estrenado en la Cámara Regional. Nosotros contamos el día a día, lo que se debate en el Parlamento, las iniciativas que se toman, las comisiones, la cantidad de gente que viene aquí a exponer sus problemas y sus reivindicaciones. ¿Cree que los ciudadanos, las ciudadanas son conscientes del trabajo que se realiza en la Cámara Regional? ¿De qué manera se puede hacer más visible? Bueno, creo que la ciudadanía en general ve esta Cámara un poco alejada de ellos, ¿no? Una cosa más formal, no tienen ese seguimiento igual, porque las políticas que se tratan aquí no son inmediatas, ¿no? No es como un ayuntamiento que uno pide pues asfaltar una acera y lo puede ver, una carretera y lo puede ver. En este caso, pues bueno, uno presenta una ley, se tiene que debatir. Bueno, entiendo que no son cosas inmediatas, pero me encantaría que supieran todo lo que trabajamos aquí, que al final se trata de resolver sus problemas, pues estamos aquí para legislar y igual, pues bueno, en el caso de los jóvenes a través de las redes sociales entiendo que se está haciendo un trabajo importante para que ellos también la sientan más cercana y bueno, trabajamos para eso. Bueno, pues Alicia Pérez, encantada de recibirla, su primera entrevista en el programa Parlamento, esperemos que sean muchos más a lo largo de lo que queda de legislatura. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. La investigación sobre el caso Koldo de supuestos pagos abusivos por la compra de material sanitario durante la pandemia sigue dando titulares. Los grupos parlamentarios han opinado sobre el hecho de que la Guardia Civil encontrara varios mensajes en los que se cita al ministro Ángel Víctor Torres y a otro miembro de su gobierno.
La conversación en WhatsApp entre un asesor de Torres y cabecillas de la trama que presuntamente lo nombran es un capítulo que añade leña al acopio de información que el Ejecutivo canario está haciendo para sus servicios jurídicos. Desde el Gobierno, institucionalmente, pues transparencia, claridad y sobre todo colaboración con la justicia. ¿Qué está en el punto de mira? Pues la compra de material defectuoso de manera reincidente, 12 millones solo en el caso Coldo. Los socialistas cierran filas mientras los populares los acusan de esconderse. Un simple WhatsApp de un informe que no tiene que trascender en materia judicial. Bueno, que vemos a un partido socialista que lo que pretende es derivar la atención. Todo esto ocurre a las vísperas de un debate sobre el estado de la nacionalidad en el que no es descartable que las mascarillas ocupen una buena parte, en la boca de sus señorías, como cuando retomaron los plenos, pero de otra forma. Y yo creo que el PSOE tiene que dar muchas explicaciones y tienen ya que tomar decisiones drásticas porque esto está mermando la calidad democrática. Rumores, se escucha, se ha dicho, Vox no va a entrar, vamos a hacer un trabajo bien hecho, riguroso. El mantener contacto con quien sea, yo creo que eso no es delito. O sea, otra cosa es que esas conversaciones dijeran algo inapropiado. Que sí hubo unos contactos específicos y por lo tanto que cuando negó esos contactos queda al descubierto. Tras la celebración del debate en la Cámara se espera que empiece a andar la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. La emergencia habitacional de las islas ha provocado que el Ejecutivo elabore un decreto que intentará paliar la falta de vivienda pública. El consejero del área, Pablo Rodríguez, ha presentado el documento a los representantes de los cabildos que a partir de ahora también podrán promover la creación de vivienda protegida. El Ejecutivo afirma que las medidas a adoptar en materia de vivienda han de ser urgentes debido a la emergencia habitacional. Un decreto que otorga a las corporaciones insulares la capacidad de promover vivienda protegida. El asunto que más debate ha generado es el de la posibilidad de recuperar suelo urbano residencial, algo que asegura el Ejecutivo estará en manos de los ayuntamientos. Que es el artículo 11, que habla precisamente de la recuperación de suelo urbanizable residencial, que son aquellos suelos que estaban planificados y que en los planeamientos no adaptados, pues precisamente la ley del suelo determinó que pasaban a rústico común y ahora se da la oportunidad de recuperar esos suelos para suelo urbanizable de carácter residencial para vivienda. Todas las medidas tienen siempre la última palabra los ayuntamientos, las corporaciones locales. Por eso de respetar absolutamente la autonomía de los ayuntamientos. El decreto además contempla otro paquete de medidas que permiten aumentar la disponibilidad de suelo para su edificación, la división de viviendas ya existentes o agilizar los trámites con el Instituto Canario de la Vivienda. Los problemas que lastra el sector primario en Canarias además tienen como consecuencia que muy pocos jóvenes quieran dedicarse al sector primario. El consejero de Agricultura ha hablado de las acciones para fomentar el relevo generacional en este sector. Europa lo considera clave en sus políticas. Que los jóvenes tomen el relevo en el campo es además una de las reivindicaciones de las movilizaciones de agricultores de los últimos días. Pero es un trabajo que sigue sin resultarles rentable ni atractivo. ¿Cómo le voy a hablar a un joven del campo cuando mira a su padre o a su madre que es ganadero o agricultor y le dice que no quiere que se dedique a lo mismo? Aunque hagan muchísimos esfuerzos, pues no alcanzan ni siquiera para poder asumir ni los gastos fijos. ¿Por qué pueden abandonar o por qué pueden no entrar? Renta. Si es un callejón sin salida, si se encuentran que todo el mundo a su alrededor echa pestes de ese sector. Pero cuando hablamos del relevo generacional, la falta de relevo generacional probablemente es la consecuencia de todos los demás problemas asociados. El consejero ha apuntado algunas de las líneas de trabajo de su área. Los grupos le han exigido una mayor implicación. Cualquier persona joven que quiera emprender necesita saber que es rentable. Vamos a acompañar a todos los jóvenes que se incorporen durante 5 años para que puedan tener una ayuda técnica, jurídica, para desarrollar su proyecto. ¿Para qué nos sirve darle 100.000 euros a un joven agricultor o un joven ganadero si después no pueden cumplir con esas especificaciones porque la propia administración les impide cumplir? ¿Cómo van a venir los jóvenes a ilusionarse a invertir en el campo cuando no es rentable y cuando con 100.000 euros, aunque parezca una cantidad importante, con todo respeto, no puedes arrancar una explotación? La línea genética del campo se ha roto. Ya no hay los jóvenes que venían antes y que hacían el trabajo de sus abuelos.
Quintero insistió en que este asunto es prioritario para su equipo. La falta de un relevo generacional sería el fin del sector primario, además a corto plazo. La consejera de Asuntos Europeos, Matilda Sian, ha recordado que el asunto migratorio no es competencia únicamente de Canarias, sino de toda Europa. Así lo ha afirmado en comisión parlamentaria para explicar también los movimientos que ha realizado el Ejecutivo canario, garantizando el servicio de Frontex en el archipiélago. Los datos reflejan que el 80% de los flujos migratorios no ordenados llegan a través de Canarias, motivo por el que la consejera de Asuntos Europeos ha explicado qué medidas se han llevado a cabo para que la agencia Frontex siga trabajando en las islas. Según dice la agencia, por el propio deseo de su titular, del señor Marlaska, de controlar la información sobre migración, lo ocurrido en estos meses nos hace sospechar que algún efecto ha tenido esta demora. Frontex señala que Canarias es ya la principal vía de entrada a Europa de los inmigrantes ilegales. Entonces yo creo que esto es una tarea de todos. Yo creo que todos los partidos políticos y toda la sociedad canaria tenemos que estar de acuerdo en cumplimentar esta labor. El Gobierno canario ha solicitado actuaciones puntuales para actuar sobre la ruta del África Occidental, ya que, como señala Frontex, Canarias es la primera vía de entrada de toda Europa en la llegada de migración irregular. Lo ocurrido en el programa Conecta Canarias del pasado 27 de febrero ha centrado parte de las preguntas de la Comisión de Radio Televisión Canaria en el Parlamento. La administradora general ha lamentado que no se respetara la libertad de expresión a un tertuliano y anuncia una instrucción para evitar situaciones similares con las productoras externas. Censura y falta de libertad de expresión han sido los términos usados por los grupos parlamentarios para denunciar los hechos ocurridos en el programa Conecta Canarias de la televisión pública. Aunque se trata de una productora externa, los grupos parlamentarios han coincidido en la mala imagen que este tipo de situaciones tiene para la televisión y Radio Canaria. Y a partir de ahí queremos saber, ¿existe alguna directriz en la dirección de la Radiotelevisión Canaria a las productoras para tratar o no tratar determinados temas? Más que adecuada, la reacción rápida y contundente de la administradora general, doña María Méndez, al respecto. Algo que no vimos en el pasado en casos similares. La imparcialidad, la pluralidad y, como decía, con un elemento fundamental que es la libertad de expresión, que solo puede tener un límite, que es el que marca la Constitución. Y no me refiero solo a los tertulianos. No se ejerce censura alguna, ni presión, ni a los periodistas que trabajan en el Grupo Radio Televisión Canaria, ni a los ciudadanos que se expresan libremente a través de nuestra televisión, nuestra radio y nuestras redes sociales. Puedo garantizarles que no existe en Radio Televisión Canaria un sistema, procedimiento o mecanismo de censura informativa. Otra de las cuestiones abordadas es la estabilización del personal laboral temporal. De una revisión profunda de este ente y de un compromiso renovado con los valores que nos definen como sociedad. Es nuestra responsabilidad asegurar que los recursos públicos se destinen de manera adecuada y eficiente. Su antecesor en el cargo, a finales del año 2022, dio curso a los acuerdos alcanzados para la convocatoria de los procesos de estabilización. Que la fecha final de resolución de los procesos es el 31 de diciembre de 2024, por lo que estimamos que los procesos se resolverán dentro del plazo establecido. La Administración de Televisión Canaria aclara que la imparcialidad de la información y la libertad de expresión en los debates debe ser una garantía para todos los espectadores, tal y como se recoge por ley. La próxima semana se celebrará en la Cámara Regional el primer debate de la nacionalidad de esta 11ª legislatura. Será un balance de estos primeros 7 meses de gobierno. 3 días de debate que comienzan el próximo martes 12 de marzo con el discurso del presidente, que podrán seguir en directo a través de Televisión Canaria. Primer examen de un gobierno de coalición que lleva trabajando desde julio del año pasado. Cambian las tornas, van a ser ahora los socialistas y Nueva Canarias las principales voces de la oposición. Previsiblemente en su discurso Clavijo va a partir de la Canarias que se encontró y luego hará un análisis de sus políticas en materias clave como sanidad, educación o servicios sociales. Además, asuntos como la crisis migratoria sin precedentes que se vive en el archipiélago o el cumplimiento de la Agenda Canaria firmada en Madrid van a estar a buen seguro en este discurso que Clavijo va a pronunciar cuando aún no se ha producido esa modificación legal que pide tanto el Gobierno como el Parlamento de Canarias para que se reparta entre comunidades a los más de 5.400 menores migrantes que están bajo la tutela del Ejecutivo. Como novedad, un grupo mixto con un solo representante y un grupo que se estrena en la Cámara, la formación Vox, que se define como oposición al Gobierno.
Y como curiosidad, el último debate de la nacionalidad de Ángel Víctor Torres estuvo marcado por las informaciones en torno al caso Mascarilla, sobre esos 4 millones de euros del Servicio Canario de Salud destinados a un material que nunca llegó. A buen seguro, en este próximo debate, el caso Koldo y sus conexiones con Canarias estarán en los discursos de muchos de los portavoces. Y esta semana vamos a conocer el lado más personal del diputado del grupo parlamentario Vox, Nicasio Galván. Nació en Vizcaya, con un mes llegó a Gran Canaria y se declara un enamorado de Tejeda, de la música rock, y en cuanto a la gastronomía lo tiene claro. Dice que es un fan del chuletón y de las papas fritas. Bueno, yo nací en Portugalete, que es la provincia de Vizcaya. Pero vine porque mi padre era marino y me navegó con mi abuelo y conoció así a mi madre, pero vine aquí cuando tenía un mes de edad. O sea, realmente llevo en Gran Canaria pues mis 51 años. De mi infancia, bueno, yo me quedé en Puerto Rico, en el sur de Gran Canaria, y recuerdo nadar con mi padre, con el tubo y la gafa, en la playa de Puerto Rico. Ese recuerdo que tengo de pequeñito con mi hermano y mi padre nadando. Sí, ahora estoy leyendo un libro muy interesante que es Resolviendo el puzzle climático, de Javier Vinós, con prólogo de Gabriel Calzada. Y es digamos algo, si nos han escuchado en el Parlamento saben por dónde van los tiros, es un poco un toque científico a la realidad del cambio climático. Sí, a mí me gusta el rock y mi grupo favorito es Guns N' Roses y Axl Rose como cantante, por supuesto. En el concierto de París del 92, Knocking on Heaven's Door de Guns N' Roses, para mí es la mejor canción rock que se ha hecho nunca. Yo soy de chuletón y papas fritas. Bueno, mi mujer de Navarra, entonces solemos viajar bastante. Y la verdad que me gusta mucho la carne de ahí, la verdad que el chuletón que siempre cuando vamos con frecuencia a Navarra, pues no falla. Hombre, a mí me gusta mucho Tejeda, la verdad que me gusta muchísimo. El pueblo a los alrededores, la verdad que el Roquenublo, la meseta del Roquenublo cuando uno llega arriba, que parece que está en la luna. Yo es algo que recomiendo a todos mis amigos cuando llegan aquí, que creen que solo es sol y playa, pero lo llevo al Roquenublo y ¿sabes a lo que me refiero? ¿No? Cuando llegas casi al final, que llegas a esa esplanada, para mí se ponen los pelos de punta. Cada vez que voy, intento ir con frecuencia, se me vuelven a poner los pelos de punta. El Parlamento de Canarias ha conmemorado el 8M reivindicando la lucha unida de mujeres y hombres por la igualdad real. Bajo el lema Parlamento e Igualdad se han celebrado varios actos en los que se ha recordado que queda mucho camino aún por recorrer. La igualdad es una causa de todos, por eso el Parlamento se suma a la conmemoración del Día de las Mujeres, un camino que requiere el compromiso de toda la sociedad y de todas las tendencias políticas. El Parlamento de Canarias se une a la conmemoración de una fecha importante, no solo para recordarnos que debemos seguir luchando incansablemente para que la igualdad entre hombres y mujeres sea real. Astrid Pérez ha señalado que algunos gestos pequeños tienen, sin embargo, un gran calado. Por eso han rebautizado 2 de las salas de la Cámara Regional para favorecer la inclusividad. La sala de presidentes se llamará Sala de Presidencia y la sala de diputados se llamará Sala 8 Islas. Por tanto, creo que con esto eliminamos todos conceptos y elementos absolutamente que distingan o que tengan conceptos masculinos. Y 2 de los grandes objetivos que aún quedan por conseguir, según la presidenta de la Cámara: reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y, el más importante, acabar con la violencia de género en todas sus formas. Los actos del Día de la Mujer han finalizado en la Cámara Regional con la exhibición de una escultura creada por el artista Máximo Riol y que rinde homenaje a Clara Campoamor, abogada política que en el año 31 jugó un papel clave para que se reconociera el derecho de las mujeres españolas a votar. Una escultura que quedará a partir de hoy ubicada en el hall del edificio parlamentario. Nos vamos, pero antes les recordamos que la semana que viene se celebra la cita más importante de cada año en la Cámara Regional, el debate del Estado de la Nacionalidad que Televisión Canaria les va a ofrecer en directo. El martes 12 de marzo arranca este debate con el discurso del presidente. Esta casa va a realizar un importante despliegue para acercarles todo lo que acontezca en esta cita política. Nosotros se lo contaremos en la próxima edición del programa Parlamento. Hasta dentro de 7 días.